Continuamos en El Mundo Ahora, la franja de France 24 en la que actualizamos las principales noticias del día. Soy Valentina Torres Sánchez, vamos a revisar los titulares. El canciller indio confirmó que Pakistán violó el acuerdo de cese el fuego en la disputada región de Cachemira. Esto solo horas después de haberse anunciado un alto el fuego entre India y Pakistán. Ambos países habían acordado un cese de las hostilidades bajo la mediación de Estados Unidos. Desde Kiev, el presidente Emmanuel Macron aseguró que el cese del fuego entre Ucrania y Rusia debe ser incondicional. Esto tras el encuentro entre el presidente Volodymyr Zelensky y los mandatarios de Francia, Reino Unido, Alemania y Polonia, que amenazaron a Rusia con nuevas sanciones si no acepta la tregua de 30 días. León XIV se desplazó hasta la Basílica de Santa María la Mayor, donde fue enterrado su predecesor, el Papa Francisco. La visita no anunciada se produjo luego de que más temprano confirmara ante los cardenales que lo eligieron que su nombre está inspirado en el trabajo social de León XIII. Abrimos este informativo en la región de Cachemira porque el ministro de Exteriores de India confirmó que hubo violación del cese del fuego por parte de Pakistán. Al tiempo, informó que las Fuerzas Armadas recibieron instrucciones para responder a lo largo de la frontera frente a los ataques desde territorio pakistaní e instó a Islamabad a detener las violaciones al pacto. La escalada de las tensiones fue de corta duración. El sábado, Donald Trump anunció que India y Pakistán pactaron un cese al fuego. Un acuerdo logrado gracias a la mediación de Estados Unidos, afirma el presidente estadounidense. Tras una larga noche de conversaciones con la mediación de Estados Unidos, me complace anunciar que India y Pakistán han acordado un cese al fuego total e inmediato. Felicitaciones a ambos países por haber demostrado sentido común y una gran inteligencia. Pakistán e India confirmaron el alto el fuego minutos después del presidente republicano. El acuerdo entró inmediatamente en vigor este sábado. El director general de operaciones militares de Pakistán llamó al director general de operaciones militares de India a las 15:35. Se acordó entre ellos que ambas partes detendrían todos los disparos y acciones militares en tierra, aire y mar con efecto hoy a las 17 horas, hora de India. El anuncio llegó luego de lo que fue la escalada militar más inédita en las últimas 2 décadas entre ambos países. El 7 de mayo, India lanzó una operación militar contra Pakistán, al cual acusa de estar detrás del ataque que mató a 26 turistas en la disputada región de Cachemira el 22 de abril. Pakistán lanzó represalias el sábado. Ambos países intercambiaron misiles y ataques con drones, dejando importantes daños materiales en Cachemira y decenas de víctimas. Pakistán e India han previsto mantener nuevas conversaciones el próximo lunes, precisó el ejército indio. En otras noticias, desde Kiev, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió que la tregua entre Rusia y Ucrania lleve a la paz. Esto tras el encuentro entre Volodymyr Zelensky y los principales líderes europeos que apoyaron la propuesta de acuerdo de alto el fuego incondicional de 30 días a partir del lunes y amenazaron con más sanciones al Kremlin si no acepta el pacto. Aunque en un inicio Moscú respondió calificando las declaraciones europeas de conflictivas, la agencia de noticias TASS, citando al portavoz del Kremlin, señaló que Rusia considerará la iniciativa. El informe es de Hugo Caro Jiménez. Con el respaldo de sus aliados occidentales, Ucrania pasa la pelota al lado ruso. Los líderes de Francia, Reino Unido, Alemania y Polonia se reunieron en Kiev con Volodymyr Zelensky este sábado y acordaron una propuesta de cese al fuego incondicional para la guerra en suelo ucraniano de 30 días a partir del lunes 12 de mayo. Un anuncio cobijado por la mano de Donald Trump. Acabamos de hablar con el presidente estadounidense Donald Trump. Coincidimos en nuestra postura común y en nuestras acciones futuras. Es fundamental un alto el fuego total e incondicional. Es fundamental que se rindan cuentas por cualquier negativa. Bajo las condiciones de dicho alto al fuego, podríamos acordar juntos la paz. Con el acuerdo del bloque europeo, Ucrania y Estados Unidos buscan presionar a Vladimir Putin y amenazan a Rusia con nuevas sanciones. En caso de violación de este alto el fuego, hemos acordado que se prepararán y coordinarán sanciones masivas entre europeos y estadounidenses.
un tono que Rusia calificó de conflictivo. Vladimir Putin dijo en repetidas ocasiones que está listo para los contactos con cualquier líder, está abierto a interacción y el diálogo con cualquier líder en la misma medida en que estén dispuestos a interactuar y dialogar. Escuchamos muchas declaraciones contradictorias de Europa, por lo general son de naturaleza conflictiva en lugar de intentar reavivar nuestras relaciones, nada más. Anteriormente, Vladimir Putin había propuesto una tregua de 3 días hasta este sábado 10 de mayo por las conmemoraciones de los 80 años de la victoria contra la Alemania nazi, una propuesta que fue rechazada por Ucrania. Las autoridades catalanas levantaron la orden de confinamiento para 5 municipios costeros de Barcelona y Tarragona tras la nube tóxica que inició en la madrugada de este sábado, generada por un incendio en una fábrica de productos químicos para piscinas. La Generalitat había pedido a unas 160.000 personas que se mantuvieran en sus viviendas con las ventanas cerradas ante la conflagración en la instalación que almacenaba unas 70 toneladas de cloro. En otras noticias, en Gaza, al menos 23 personas murieron desde la noche del viernes en nuevos ataques israelíes, según autoridades sanitarias palestinas. 5 miembros de una misma familia están dentro de las víctimas de un bombardeo del ejército israelí en el norte del enclave palestino. El gobierno de Israel no respondió de inmediato a peticiones de comentarios sobre el ataque. Los detalles en el siguiente informe. Varios miembros de esta familia fueron asesinados en un ataque aéreo israelí contra su tienda en el norte de Gaza. Un abuelo dice que su hija y su familia estaban durmiendo cuando se produjo el ataque. 3 niños, su madre y su marido están durmiendo en el interior de su tienda cuando fueron bombardeados por un avión de ocupación sin motivo ni previo aviso. 3 niños con su madre y su padre. El ataque en Jabalia se produce cuando los residentes de Gaza están utilizando todo lo que pueden para fabricar su propia harina, ya que los suministros de alimentos se están agotando. Hoy no encontramos harina, así que molemos lentejas con pasta, la horneamos y nos la comemos. Los altos precios no nos permiten comprar nada. No hay vida sin comida. ¿Cómo vamos a vivir? Al final moriremos de hambre. El mundo tiene que moverse, defender la conciencia humana y mirarnos con misericordia. El asediado y bombardeado enclave lleva más de 2 meses bajo un bloqueo total israelí. Miles de personas acuden en masa a los comedores de beneficencia en busca de una comida cocinada, pero el personal afirma que la mayoría de los que acudieron el viernes volvieron a casa con las manos vacías. El hambre constante amenaza a la población en Gaza, ya maltratada por casi 19 meses de guerra. Tras la ruptura unilateral del fuego por Israel en marzo, las tropas israelíes reanudaron las operaciones militares en el territorio palestino, con el objetivo de presionar a Hamás para que libere a los 59 rehenes restantes. Los grupos de derechos humanos califican el bloqueo de táctica de hambruna y posible crimen de guerra. También afirman que los suministros de alimentos están a punto de agotarse por completo. Cambiamos de tema. 13 años después del inicio del conflicto, Siria enfrenta una amenaza silenciosa pero letal. Restos explosivos de guerra. Decenas de miles de minas y proyectiles sin detonar siguen matando en campos, calles y viviendas. En solo 5 meses han muerto 249 personas, incluidos 60 niños. Miles de menores siguen en riesgo mientras esos artefactos no sean retirados. Un informe en terreno de nuestra corresponsal Etel Bonet. Desde aquel día, Zain, de 13 años, ya nunca va solo. Al volver del colegio encontró un objeto oxidado medio enterrado. Lo levantó con curiosidad. El estallido sacudió todo el vecindario. Perdió 3 dedos, también sufrió una lesión ocular. En sesiones de terapia, el ajedrez lo ayuda a concentrarse y a ganar confianza. También hace manualidades. A veces construye pequeñas casas como regalo para quienes lo cuidan. Su madre lo acompaña en silencio. Aunque ha sanado, aún evita mirar su mano herida. El accidente nos hizo ver lo peligrosos que son los restos de guerra. Ahora sabe cómo protegerse. Como Zain, otros niños en Siria también están aprendiendo a protegerse. En una zona rural de Damasco, un grupo recibe formación en un centro gestionado por UNICEF para evitar riesgos. Basima, de 11 años, observa cada imagen con atención. Aprende a identificar las amenazas y luego enseña en casa. Guiando a sus hermanos entre los escombros, elige con cuidado los caminos más seguros.
En casa repasan lo aprendido, incluso jugando. Cada casilla del tablero representa un posible riesgo. Su padre también participa. Antes tenía miedo de que salieran solos, ahora conocen los peligros. Puedo respirar un poco más tranquilo. Pero no todos tienen esa oportunidad. En Latakia, el 15 de marzo, una explosión de munición sin detonar mató a 16 personas. 5 eran niños. Un mes antes, Ahmad, de 8 años, resultó herido mientras jugaba. Uno de sus amigos lanzó un proyectil al fuego. Tiene lesiones internas y dificultad para caminar. Ahora forma parte de un programa de atención psicosocial para niños que han resultado heridos o afectados por la violencia. Más de la mitad de los menores han tenido contacto con explosivos o conocen a alguien herido. Por eso trabajamos en prevención y salud mental. Siria sigue atrapada entre los restos de una guerra que no termina. Mientras Ahmad, como tantos niños, lucha por superar las secuelas de la violencia, más de 300.000 artefactos sin detonar siguen poniendo en riesgo el futuro de su infancia. Vamos a Europa. Este sábado el Papa León XIV visitó por sorpresa la Basílica de Santa María la Mayor, lugar donde se encuentra enterrado su predecesor, el Papa Francisco. Esto luego de que previamente visitara el santuario agustino de Madre del Buen Consejo en la localidad de Genazzano. Más temprano confirmó que la adopción de su nombre está inspirada en el ejemplo del Papa León XIII, autor de la histórica encíclica Rerum Novarum, en la que afrontó la cuestión social en el contexto de la primera gran revolución industrial. William Gasson nos amplía. En su primera reunión con los cardenales desde su elección, el Papa León XIV explicó por qué escogió este nombre. El nuevo pontífice hizo referencia al Papa León XIII, que desarrolló la doctrina social de la Iglesia en el contexto de la primera revolución industrial a finales del siglo XIX, una doctrina que quiere retomar el nuevo Papa al momento que el mundo se enfrenta a una nueva revolución, la de la inteligencia artificial. Principalmente el Papa Leone XIII, infatti, con la histórica... He elegido tomar el nombre de León XIV principalmente porque el Papa León XIII, en su histórica encíclica Rerum Novarum, abordó la cuestión social en el contexto de la primera gran revolución industrial. Hoy la Iglesia ofrece a todos su rica doctrina a otra revolución industrial y a los desarrollos de la inteligencia artificial. Otra revolución industrial. Y agli sviluppi dell'intelligenza artificiale. León XIV también celebró el legado de Francisco, pidió a los cardenales seguir con su visión reformista, abogando por las misas en idiomas locales y por el diálogo con los otros cultos. También subrayó la importancia de prestar atención a las personas marginadas. Papa Francesco ne ha richiamato e attualizzato magistralmente i contenuti dell'esortazione. El Papa Francisco recordó y actualizó magistralmente los contenidos de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, de la que quiero destacar algunos aspectos fundamentales: la vuelta al primado de Cristo en el anuncio, la conversión misionera de toda la comunidad cristiana y la atención amorosa a los excluidos. Tutta la comunità cristiana. Sin embargo, León XIV podría enfrentarse a las mismas resistencias de su predecesor. Francisco fue criticado por ciertos cardenales conservadores por su doctrina social y progresista. El alcalde de Newark, en Nueva Jersey, fue arrestado temporalmente en un centro federal de detención de migrantes. Ras Baraka, un demócrata que se postula para gobernador del estado, ha estado protestando contra la instalación de ICE en su ciudad y el viernes fue acusado de presuntamente traspasar la propiedad e ignorar las advertencias de retirarse, mientras se encontraba con 3 miembros del Congreso intentando realizar una supervisión legal de la instalación. A las puertas del centro de detención Delaney Hall, en Newark, una multitud agitada empuja y forcejea, mientras funcionarios federales bloquean la entrada al alcalde de la ciudad, Ras Baraka, antes de que fuera detenido por presuntamente traspasar las instalaciones. El alcalde de Newark, Ras Baraka, cometió allanamiento e ignoró múltiples advertencias de las investigaciones de seguridad nacional para que se retirara del centro de detención de ICE en Newark, New Jersey, esta tarde. Él eligió voluntariamente desobedecer la ley. Eso no será tolerado en este estado. Ha sido puesto bajo custodia. Nadie está por encima de la ley. El alcalde Baraka, quien se postula para ser el próximo gobernador de Nueva Jersey, ha estado protestando contra la apertura del centro de detención de 1.000 camas debido a problemas no resueltos con los permisos de construcción. 3 congresistas estadounidenses que lo acompañaban el viernes condenaron el comportamiento de los agentes de ICE y afirmaron que estaban realizando una supervisión de las instalaciones, algo que no tienen derecho a hacer como funcionarios electos.
Ellos no sienten el peso de la ley, no tienen ninguna restricción sobre lo que deberían estar haciendo, y eso se evidenció hoy a plena luz del día cuando no solo arrestaron al alcalde de Newark, sino cuando pusieron las manos sobre los 2 miembros del Congreso que están detrás de mí. El arresto del alcalde Baraka atrajo una multitud afuera del lugar donde estaba detenido, con manifestantes y sindicatos exigiendo su liberación antes de que finalmente fuera puesto en libertad. Delaney Hall es solo uno de los muchos centros de detención de inmigrantes que se han reabierto en Estados Unidos tras la ofensiva del gobierno Trump contra los inmigrantes indocumentados y los planes de aumentar la capacidad de camas de detención a nivel nacional. Fin del informativo, gracias por su sintonía.